Cabaret público, problema de sífilis que 5.400 giros negros. Pero estos días Ramón López Velar, LGBT más y afrodescendiente. eran al margen de la ley. Eduardo Moches por Claudia Solís del poema La Suave Patria. Oye, mira que ya llegó la mejor esquina aunque se me rompió. Llega a la esquina rota con todo su sabor. Tertulia, poemas y charla que es lo mejor. Que donde no vemos te digo yo y que vamos de sobremesa en verso mayor. Bueno, y bienvenidos al episodio número 60 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética, hoy 10 de junio del año 2026. Carlos Velázquez Torres regresa a la media esquina. ¿Cómo va todo? Muy bien, media esquina aquí en Nueva York que ya está sufriendo los calores del verano. Sí, llega ese verano implacable. Mañana parece que va a haber un calor abrumador. Carlos, ¿usted conoce la Ciudad de México? Sí, por fortuna he estado un par de veces allá, 2 o 3 veces he estado y se disfruta mucho. El centro histórico me gusta. Sí, es uno de los centros históricos más impresionantes de todo el continente, pues por lo menos de los que conocemos. Y bueno, ahí en la Ciudad de México falleció un poeta modernista, uno de los poetas más importantes para México, Ramón López Velarde. Ujú. ¿Sabía usted de la existencia de Ramón? Sí, señor, el poeta, algunos lo llamaban el poeta de la revolución también, ¿no? Pero es un poeta muy importante pues en el tiempo del modernismo en México. Pues falleció el 19 de junio de 1921 y nació el 15 de junio de 1888, muy cerca, ¿no? En términos de fechas, un hombre que fallece temprano, tenía 33 años cuando fallece, y nace el mismo año en que Rubén Darío publica Azul, ¿no? Pues es toda esta época del cambio de fin de siglo donde la América empieza a tomar conciencia de sí misma, aprende a nombrarse, como dice el maestro Alfonso Reyes. Cuando América comienza a ser América, sí. Bueno, el poeta Ramón López Velarde fallece en la Ciudad de México, parece que de un tema de complicación de neumonía, ¿no? Y se dice que tenía otras enfermedades, ¿no? Pues yo leí en la parte de ese que la neumonía se le complicó por un problema de sífilis que tenía, ¿no? Pues parece que en esa época no existía la penicilina, o sea que todo este tipo de tratamientos eran imposibles. La gente moría muy pronto por unas complicaciones que en nuestros días pueden ser tratadas con cierta facilidad. Exactamente, si hubiera tenido el acceso correcto a la ciencia, que vendría un poco después de su fallecimiento, pues imagínese, habríamos tenido a Ramón López Velarde para rato. Es una verdadera lástima. Pero estos días Ramón López Velarde ha sido noticia por otra razón. Esta es la razón de la noticia, Carlos. ¿Cómo la ve? Mira, ahí le comparto la pantalla. La Casa del Poeta será el primer cabaret público. Controversial, ¿no? Sí, es algo controversial porque nos llegó a través de una nota que nos compartió Mar Russo, esta petición de change.org, ¿no? Que ya tiene 5.413 firmas verificadas. Y pues lo que nos dice la petición es que quieren suspender la iniciativa de transformar la casa del poeta. ¿Cuál es el problema de la casa del poeta? Pues le quieren cambiar el nombre, ¿sí? Le quieren cambiar el uso. De hecho, pues la jornada representó una nota, ¿sí? Mira, Carlos, no sé si puede usted ayudarnos a leer el título de la nota. Causa profunda indignación, apertura de un cabaret en la casa del poeta Ramón López Velarde. Sí, Sí, señor. la casa del poeta Ramón López Velarde, en la que fallece en Ciudad de México, está ubicada en la colonia Roma, ¿sí? Em, Residencia considerada patrimonio cultural urbano de la colonia Roma, pues fue el primer espacio cultural de la colonia y fue un baluarte de la legítima demanda vecinal de generar más cultura y menos giros negros. Eso lo dijo Alfonso Suárez del Real, asesor político de la vocería de la presidencia. Aquí la fachada nuestra, ¿sí? de la casa. No, usted y yo no entramos a la casa cuando estuvimos en Ciudad de México juntos, pero pasamos enfrente de ella. Y pues es una casa importante porque allí vivió sus últimos años el poeta de Zacatecas. Entonces, mire lo que aclara la nota, firmada por
Reyes Martínez Torrijos el 9 de junio del 2026. Carlos. La casa del poeta Ramón López Velarde no cambiará de nombre ni de vocación, garantizó ayer Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, refirió a su vez Alfonso Suárez del Real, asesor político de la vocería de la presidencia. La instalación ahí de un cabaret considerado un proyecto personal de Ana Francis López, titular de Cultura Capitalina, ha generado profunda indignación en la comunidad cultural. Los vecinos desaprueban esa propuesta porque han luchado por años contra los giros negros. ¿Qué querrán decir con giros negros? Eso no lo entiendo. Sí, Mm. Suárez del Real, ex titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, expresó a la jornada que la mandataria local le dijo, comillas, se queda con el nombre, la vocación y la revitalización y no con el uso de la palabra cabaret, sino de café concierto. El concepto de café concierto es muy parecido al cabaret, ¿no? Es Sí. la, es el mismo, ¿cómo es? Como dice el mismo perro con diferentes pelos. No sé, bueno, es una cosa así. Un collar diferente ya, pero eso es lo mismo, ¿sí? Sí, 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 con diferente collar. Y mira Sí, sí. lo que dice. Sigue. Tras el anuncio de que el recinto se convertiría en Casa de las Palabras emitido hace unos días, la comunidad cultural rechazó el abandono del nombre del poeta zacatecano y olvidó de un fragmento de la historia cultural de nuestra ciudad, en palabras del escritor Marco Antonio Campos. Sí, Suárez del Real expresó a la jornada que Brugada, comillas, sabía de la revitalización de propuestas culturales, pero no del cambio de nombre. El Ujú. también periodista dijo, comillas, Clara entendió que es patrimonio cultural urbano de la Roma, pues fue el primer espacio cultural de la colonia y fue un baluarte de la legítima demanda vecinal de generar más cultura y menos giros negros. Entonces, el asesor recordó que la Casa del Poeta, inaugurada en 1991, fue el primer centro cultural en la avenida Álvaro Obregón, lo cual lo hace fundamental en la zona. Sigamos, Carlos. El predio fue expropiado para generar un centro cultural en homenaje al poeta zacatecano Ramón López Velarde, quien falleció en uno de los departamentos de ese inmueble. Desde ese proceso expropiatorio, su vocación es la de centro cultural, comentó Suárez de Alvear. Explicó que los vecinos no tienen inconveniente en enriquecer y revitalizar la propuesta cultural con nuevos movimientos, a meter las lenguas y hablar de lo afro, pero el nombre del cabaret no es bien recibido por ellos cuando llevan tantos años luchando contra los giros negros. Andrés Carreño, coordinador del recinto, es conocido por sus colaboraciones con la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, que integra a Ana Francis López desde 1998. Entonces hay ahí como un choque y sí, deberíamos aclarar qué significa esto de los giros negros. Bueno, aquí Y tengo una definición de los giros negros. Dice, el término giros negros se utiliza principalmente en México para referirse a establecimientos comerciales que operan al margen de la ley o bajo la sombra de la ilegalidad. Generalmente, este concepto alude a negocios nocturnos vinculados con la venta de alcohol, la explotación sexual y el crimen organizado. bueno, eso sí, claro, entonces de lo que está, el temor que tienen es que esto se convierta en otra cosa, ¿no? Sí, claro, porque es convertir sería la convertir el espacio cultural en una cosa completamente diferente y ponerla a servicio del lucro de algunas personas y esconder, utilizar el patrimonio cultural con fines lucrativos, ¿no? Entonces nos dice que ayer el poeta Eduardo Moches divulgó en el Correo Ilustrado de este diario su rechazo a la medida. Comillas, el menosprecio a la poesía y a la memoria del poeta es el resultado concreto de cambiar el nombre del espacio y sus funciones por un pretendido y neopopular cabaret que es parte del proyecto personal de la Secretaría de Cultura. Cierra comillas. El escritor se dijo esperanzado en que, comillas, esta acción burocrática sea desechada, que la memoria cultural no sea borrada y que la poesía y su difusión sigan siendo el espacio de la casa del poeta. Ujú. Bueno, mm, aquí Carlos, la pregunta es, otra vez volvemos a la petición. Aquí está la petición para las personas que la quieran leer. La petición está firmada por Claudia Solís Ogarrio, que es una la persona que inició las peticiones y ha sido firmada por 5.413 personas. Aquí están. Se pueden ver todos los comentarios
de las personas que las han leído. Entonces, eh, ¿cómo lo tomamos aquí en la esquina rota, Carlos? ¿Mm? A mí lo que no entiendo es por qué las personas del gobierno local ¿Mm? intervienen en estos espacios de cultura y los tercerizan a favor de un negocio no relacionado directamente con la cultura. Es diferente un centro cultural, como, no sé, en la Casa de Poesía Silva podría tener un espacio para conciertos y tiene sus salas de lectura y su biblioteca, lo que sea. Aquí, ¿por qué desplazar toda la concepción de casa de poesía y abrir un hueco para meter un bar? Bueno, pues la cosa se vuelve más compleja, Carlos, cuando leemos, por ejemplo, en una publicación de Facebook firmada por Nebula Atolí, ¿sí? Esta nota que dice, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció que la casa del poeta Ramón López Velarde se convertirá en la Casa de las Palabras. Hasta ahí, digamos, es Normal. simplemente un cambio de nombre, ¿sí? Ujú. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso. No se trata solo de un cambio de nombre. La gestión cambió de una fundación, la que logró crear este espacio dedicado a la literatura, al gobierno de la Ciudad de México bajo el cargo de Andrés Carreño, quien afirmó que ahora tendrá una nueva perspectiva abierta a la comunidad LGTBI, LGBT más y afrodescendiente. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mora, avanzó que este espacio también albergará el primer cabaret público de la ciudad. Diversos escritores y poetas y trabajadores de la literatura han señalado su disgusto con esta decisión. Yo creo que aquí se genera digamos, una contradicción falsa. Que un espacio cultural como la Casa del Poeta Ramón López Velarde esté abierto a la diversidad y a la riqueza de identidad o a la comunidad LGTB, Q y más, y las Sí. comunidades afrodescendientes no tienen nada que ver con un cabaret. Yo creo que esa es una Sí, mala representación de lo que las comunidades afrodescendientes y las comunidades diversas sexuales significan. ¿No cree usted, Carlos? sí, me parece porque no, a ver, todo el mundo tiene derecho a tener su propia expresión cultural y se deben buscar nuevos espacios. No me parece que sea conveniente desplazar un espacio de poesía para mezclarlo en un sincretismo forzado. ¿Sí? Porque lo que va a causar es tensión. La idea es integración, pero no imponer la integración, es lo que me parece a mí. Entonces, me parece fabuloso que exista un cabaret destinado a la comunidad afro, a la comunidad LGTBI+, pero deberían tener su propio espacio sin necesidad de desplazar a una fundación que ha tenido el cuidado de la casa del maestro por años. Claro, no se trataría entonces de superponer, ¿cierto?, sobre otro espacio, uno nuevo, sino de si ellos necesitan o quieren, pues buscar más espacios. Pero además, fíjese que aquí hay otro tema que creo que complica más la situación. Yo estaba buscando ahora en el diccionario de la RAE la definición de cabaret, sí, que viene del francés, existe una ortografía que es cabaret, con tilde, y nos dice local nocturno donde se bebe y se baila y en el que se ofrecen espectáculos de variedades. Pues una casa museo donde se bebe, donde se baila, sí, pero donde se bebe, o sea, me da la impresión de que puede tener detrás de esto la necesidad de financiar el proyecto, Carlos. ¿Usted qué cree? ¿Que esa es una crisis de lo No, público? no, 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 yo creo que es un movimiento político de la alcaldía de México para congraciarse con diferentes grupos de diversidad. Y no me parece que sea acertada. Pues lo que se debe hacer es buscar más espacios donde la gente no necesariamente se sienta desplazada. O sea, para integrar yo no necesito desplazar a nadie, ¿sí? Para integrar necesito es abrirle espacios a los que han estado discriminados, sí, pero sin necesidad de desplazar a los que ya han hecho algo por la integración de la cultura. No sé si soy claro, Carlos. Además pienso que O sea, es válido el interés de la alcaldía de la Ciudad de México por ser inclusiva, por celebrar, digamos, la riqueza cultural
de la nación mexicana y obviamente de la Ciudad de México, pero es desacertado el esfuerzo de primero cambiarle el nombre a la casa del poeta Ramón López Velarde y también desacertado el proyecto de ponerle el nombre de cabaret o cabaret a esta institución o ponerlo en cualquier parte, digamos, del nombre o del proyecto, porque pues tiene unas implicaciones, unas connotaciones que yo creo que no dignifican necesariamente a las comunidades que se trata de celebrar, precisamente, ¿no? Bueno, el cabaret tiene una connotación muy explícita, ¿no? El cabaret, que fue famoso en Europa a principios del siglo XX, pues era un teatro de variedades, pero era un teatro de variedades para adultos, ¿no? Entonces en el cabaret había, bueno, en el cabaret también podía verse desnudos o podría tratarse temas que no están para todos los públicos, ¿no? Y eso pues vino a desaparecer ya con el Tercer Reich. Hay una película muy famosa de Bob Fosse con Liza Minnelli y este otro actor, ¿cómo se llamaba? Michael York, que describen fueron esos años antes de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaba a sentirse la discriminación en contra de estas comunidades, gay en la Alemania antes de la guerra. Y precisamente me imagino que la idea de cabaret es precisamente abrir espacios donde esa discriminación no sea posible. Y está muy bien, me parece perfecto que la comunidad LGTBI+ tenga espacio, la comunidad afro tenga espacio, pero me parece un poco muy delicado que haya este desplazamiento en un espacio que ya existía para otras funciones y que de cierta manera viene funcionando bien y con un tipo de cultura que es tan frágil como la poesía. Sí, hay unos movimientos, ¿no? Que se han visto mucho en España con respecto al cabaret poético, con poetas y poemas de la generación del 27. Son temas de teatro, son instalaciones, pero no necesariamente desplazan otras instituciones que ya estaban ahí. Es que aquí, otra vez, no se trata de negar la posibilidad de que aparezcan espacios emergentes, pero sí la reescritura de espacios que ya estaban funcionando y funcionando bien, pues parece innecesaria, ¿no, maestro? Sí, señor, porque es como decir, aquí hay una cultura que es más importante que la otra. La idea es que la cultura sea lo más diversa y que todas las expresiones sean respetadas de la misma manera. ¿Qué pensarán las personas de la comunidad afrodescendiente en México o de la comunidad LGTBQ y más con respecto a esta controversia? ¿Cómo se posicionarán estas personas que obviamente tienen derecho a espacios dignos, a espacios celebratorios de su producción cultural? Pero ¿cómo se sentirán puestas en esta posición en la que se critica el cambio de nombre de la institución de la Casa Museo Ramón López Velarde? ¿Qué cree usted, Carlos? No sé, ellos merecen y necesitan su espacio, por Ujú, supuesto. Pero aquí esto es más que un cambio de nombre. Esto es más que un cambio de nombre, porque es como una apropiación, ¿sí? ujú, El cambio de nombre es la excusa para cambiar la destinación del local o del inmueble. ujú. Y ahí es donde está el problema, ¿sí? Si compran la casa del lado, si compran la casa del lado y abren centro cabaret popular Ujú. abierto para afro Sí, y claro, pueden hacer, por ejemplo, un centro cultural Porfirio Barba por ejemplo, poeta que sí. estuvo en México, ¿cierto? Y que era de la comunidad. ¿No le parece? ¿Qué piensa Sí, usted de esa, señor, de no. esa- de esa- ¿Mm? Compren la cuadra y vuelvan un centro cultural grande. A mí me gusta ser ambicioso y que gane la cultura. Entonces, que haya varios locales seguidos y con diferentes, de, se me olvidó la palabra, dedicados a diferentes actividades o de diferentes variantes de la cultura, ¿no? Sí, pero no necesariamente tapar uno para mostrar el otro, porque
Eso genera resistencia y lo que hace es crear un conflicto innecesario entre comunidades culturales que pueden convivir perfectamente. ¿Sí? Eso es dividir y no integrar. Sí, eso no suma, eso divide. Eso, pues, nos trae una reflexión aquí en la esquina rota, ¿no? Sobre, a veces, en el afán, digamos, de estas instituciones, de estas organizaciones bien intencionadas, ¿no? Políticamente, en su afán por dar resultados concretos a necesidades inmediatas, ¿no? Necesidades Mm. urgentes, pues terminan quizá sin querer ofendiendo o generando este tipo de controversias que no ayudan a ninguna de las partes envueltas. Lo que sí podemos hacer es celebrar la obra del poeta Ramón López Velarde. Claro que ¿Sabe usted, sí, claro que Carlos? sí. Sí, Hay un señor. poema que a usted y a mí nos cae, pero como anillo al dedo en estos días de efervescencia y calor. Un poema, uno de los poemas, poema extenso, nosotros solamente podríamos leer una parte el día de hoy. Yo le propongo una lectura a la limón, o sea, yo leo una estrofa, usted lee la otra, del poema La Suave Patria, del proemio a La Suave Patria de Ramón López Velarde. ¿Acepta la lectura, maestro? Sí, señor, vamos con ello, el premio. Yo, que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelta en la más honda música de la selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros y oficio carpintero. Sí, y aquí resulta que las primeras dos estrofas del siguiente, del primer acto, Carlos, nos tocan a nosotros tremendamente con una situación que se nos está dando en nuestro país natal, que es Colombia. Déjeme le leo estas tres estrofas para explicar lo que quiero decir, ¿sí? Sí. Dice, Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz, y el relámpago verde de los loros. El niño Dios se escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela, que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Mira esto, este tema, Carlos. Sí, no, y en general en Latinoamérica estamos viviendo este problema, ¿no? O sea, el poeta, el Ramón López Velarde aquí nos revela una preocupación muy actual. 100 años después de su fallecimiento, más de 100 años, 105 años después de su fallecimiento, nos hace caer en cuenta, ¿no? Que la bendición de América, la bendición de la patria, es esa diversidad biológica, es esa riqueza de la fauna y la flora. Y también que curiosamente el petróleo, ¿sí? Parece una bendición, pero del diablo, mano. ¿Usted qué piensa, mano? ¿Mm? Sí, sí, porque precisamente lo que pasaba en algunas novelas del siglo XIX, ¿no? Que la bendición de la doncella, que es la belleza, podría ser convertida en una condena, porque los buitres van a cazarla, ¿no? Entonces, de cierta manera, la riqueza natural y de recursos de la América hispanohablante y de la América, bueno, de Latinoamérica, es precisamente que la ambición de otras naciones quiere robársele la riqueza y la belleza. Y eso Sí, está expresado aquí en el verso de Velarde. sí. Bueno, pues ese era ¿Quién el iba a tema. pensar? 100 años después, estamos viendo que, no, y también estamos pensando, no, el fascismo no va a volver. Y miremos, no, 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 eso no era cierto. O sea, es como una cosa latente que va a explotar en cualquier momento y tenemos que estar
estar pendientes de que eso no suceda. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Nosotros invitamos a las personas que ven y que siguen La Esquina Rota, no solamente pues a recordar la obra del poeta Ramón López Velarde, a celebrar su legado, sino a visitar la casa, obviamente, y también a considerar, ¿no? A leer, a considerar, pues, leer y firmar la petición que se hace para no cambiarle, para no transformarla en una casa con otro nombre y con otra vocación, lo cual pensamos nosotros no contradice la necesidad de buscar más espacios para más expresiones culturales importantes, como las que suponemos tenía la intención la alcaldía de la Ciudad de México. ¿Algún comentario final, maestro? No, hay que proteger la cultura, todas las culturas, todos tenemos derecho, todos debemos ser integrados, pero sin empujarnos. Y con eso terminamos el episodio número 60 de La Esquina Rota sobre Misa Poética. Nos vemos la semana entrante. Carlos Velázquez Torres, maestro, cerremos con la descarga. Ahí nos vemos, ahí va la descarga. Oye, mira que ya llegó la mejor esquina aunque se me rompió. Llega a la esquina rota con todo su sabor. Tertulia, poemas y charla, que es lo mejor. Que donde nos vemos te digo yo, y que vamos de sobremesa en verso mayor.